como siempre lo hemos visto, cuando Dios nos habla, ni el director en turno y el predicador nunca nos ponemos de acuerdo, pero siempre tiene que ver la predicación, ¿no? Me encantó cómo empezó el pastor. Este mensaje habla acerca de Jesucristo como humano, pero también como Mesías, como el ungido. Y todo lo que Él vino, y dice, muchas cosas hizo el Señor que no vienen escritas. Y saben, muchas cosas que ha hecho el Señor es en nuestras vidas, es a través de su iglesia. Y no vienen escritas, pero siguen siendo cosas milagrosas. La muerte de los apóstoles, por ejemplo, no viene escrita en la Biblia, bueno, de uno o dos, pero no de todos. Y hay pues recopilaciones y donde en otros escritos históricos aparece algún discípulo y pues hablan de su muerte y todo, ¿no? Y no fueron muertes, pues también muertes muy bonitas, con todos sus sobrinos, nietos, bisnietos. Fueron también muertes muy horribles, ¿no? Que antes veíamos a los discípulos corriendo, espantados para todos lados, ¿no? Pum, 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 corriendo. Pero el Señor, esas ya no vienen marcadas en la Biblia. Sin embargo, lo que Dios hizo a través de esas muertes y de las muertes de los demás cristianos y de lo que hace mientras vivimos y cuando morimos, no vienen escritas, pero déjenme decirles, hermano, que son cosas que han cambiado el mundo. Pues el Señor, ¿cuánto tiempo tuvo su ministerio? 3 años nada más. ¿Cómo creen que hasta la fecha sigue impactando? Porque Él sigue usando sus manos, mis manos, sus pies, para seguir haciendo obras en este mundo. Entonces quiero que tengamos esa mentalidad. ¿Amén? Amén. Yo después de que empecé a ver que pues si yo estoy separado de Dios, no puedo hacer buenas obras. Y si estoy pegado de Dios, si estoy pegado a Dios, no puedo dejar de hacer buenas obras. ¿Se acuerdan que vimos esa parte, no? O sea, si yo vivo separado de Dios, pues no hay manera que yo pueda hacer buenas obras. Es imposible mantener un récord tan difícil haciendo obras que solo a Dios le corresponden, pues son imposibles. Pero si estoy pegado a Dios, es imposible que yo no esté haciendo buenas obras. Eso fue lo que vimos antes. Entonces, ahorita para mí ya es muy difícil leer la Biblia sin mi devocional, el pasaje que yo estoy leyendo ese día, verlo como un checklist, una lista que tengo que marcar para ver si estoy haciendo esas obras que me corresponden ese día. Entonces espero que este pasaje también vaya de la mano con eso, hermanos, que ustedes puedan empezarlos a notar cómo va eso de manera unida estos mensajes. El pasado lo vimos con que nosotros no podemos hacer nada bueno si no tenemos al Señor. Pero es necesario que hagamos cosas buenas. De eso no depende la salvación, pero es muy necesario que hagamos cosas buenas. Y vamos a ver cuál es el propósito de nuestra vida. Vamos a entender por qué el Señor nos pide que hagamos tal cosa. Vamos a entender por qué el Señor nos pide o nos exige que suframos ciertas cosas también. Porque de ahí, hermanos, es el trasfondo, de ahí, hermanos, es la base de nuestra fe cristiana. De ahí es de donde sale nuestra vida, de ahí es de donde sale nuestro motivo, no solo para nuestra fe cristiana, sino nuestra razón de vivir. ¿Por qué simplemente Dios no nos agarra, ay, pobrecito, está sufriendo y ya, pues le voy a dar la eutanasia, ¿no? Como de repente hacemos con un perrito o un caballo que se rompió la pata, algo por el estilo. ¿Por qué Dios no hace con eso? Ay, mira, pobrecito, mi hijo cristianito, ve cuánto anda sufriendo. Ya, pues le voy a dar una inyección para que ya deje de sufrir. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a entender el propósito que Él tiene para nosotros. Mientras estaba en mi ayuno, Dios me dio una historia y se las quiero leer. Es una historia un poco corta, pero no la había querido compartir. Me dijo, Dios, es tiempo que les compartas un pedacito de esa historia. Y se las voy a dar en 2 partes. Había una vez un joven, o en el caso de las señoritas, una joven. Y también si son ya señores o señoritas adultas, pueden decir un joven adulto, una joven adulta que tiene esposo o esposa.
pónganle su nombre a este personaje, por favor. Había una vez un joven que andaba en su día normal, preguntándose cuál era el propósito de su existencia. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio como unos soldados romanos se llevaban a 2 hombres y los azotaban en la plaza. A estos hombres no les parecía importar que los golpearan, solo estaban muy felices de que podían comunicar estas buenas noticias a la gente. Este joven creía en Dios, pero como no era sacerdote, no podría entrar en la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Como todas las personas, este joven buscaba a alguien que lo amara incondicionalmente. Entonces, un paréntesis rápido, cuando digo este joven, pongan su nombre ahí, ¿ok? Todos pongan su nombre ahí. Entonces escuchó a estos hombres mencionar las palabras de un tal Jesús y sus relatos y cómo este Jesús decía: nadie tiene mayor amor que alguien que dé su vida por sus amigos. Este joven entonces alzó la voz y preguntó: ¿y dónde puedo encontrar a este Jesús? Le quiero preguntar cómo puedo estar tan cerca a Dios para que pueda amar como Él nos ama. Pero no quiero morir al entrar al lugar santísimo. Él sabía que no se podía acercar mucho porque había cometido pecados y cualquiera que entrara al lugar santísimo moriría inmediatamente. Un discípulo se acercó y le dijo: Jesús no está más en la tierra. El joven se entristeció y se volteaba para irse. Entonces el discípulo lo agarró por el hombro y le dijo: Jesús pagó con su sangre para que tus pecados fueran cubiertos con ella y pudieras tener acceso al amor de Dios. Este joven quedó en shock y las palabras de Jesús retumbaban en su mente: nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida. Entonces supo y exclamó: ¿nadie me ha amado tanto como Jesús? Su corazón sintió un vuelco, salió disparado con lágrimas en sus ojos y fue con su familia a contarles lo que había escuchado y lo que había sentido. Sus palabras cobraron el mismo efecto en los corazones de su familia, al igual que las palabras de los discípulos en su corazón. Poco tiempo después, hubo un edicto donde el emperador se proclamaba como un dios y que cualquiera que adorara a otro dios sería ejecutado, como ejemplo para que los demás no cometieran ese mismo error. El joven y su familia se miraron los unos a los otros. Finalmente uno de ellos habló y dijo: ¿estoy loco? Porque no me importa morir, yo no voy a dejar de hablar con el amor de mi vida. La mamá lo interrumpió y le dijo: lo mismo iba a decir yo, y en coro todos los demás se les unieron. Y quiero que nos quedemos aquí por un momento. Empezaban ellos a entrar en una comunión con su Señor. Estaban realmente... Ellos no conocieron a Jesús, pero las palabras que salieron con vida de los discípulos al ser golpeados, le dieron vida, hicieron que respirara un oxígeno que no había respirado antes este joven. Y cuando él llegó con esta palabra, con su familia, pues pasó lo mismo. Acuérdense, hermanos, todos nosotros buscamos, cada célula de nuestro cuerpo busca regresar a su Creador. ¿Se acuerdan la predicación pasada que su ley está escrita en nosotros? Por eso buscamos hacer leyes humanas para justificar nuestros hechos. Y esto me lleva mucho a una parte. Cuando el Señor Jesucristo, imagínense, los discípulos, la suerte que tuvieron de poderlo abrazar, de poder pasar cerca de Él y respirar su esencia, su aroma del Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, ¿cuántos no matarían por poder sentir eso? Pero ¿cuántos se dejarían matar para poder respirar su esencia del Señor Jesucristo? Imagínense, el Señor estaba así, ¿no? No pensaba, crean, o sea, sí pasaba por su mente el dolor, porque Él nos creó, Él puso las terminaciones nerviosas adentro de nosotros, Él sabía que iba a sentir Él, pero Él más que nada le dolía todo lo que iba a pasar,
porque se iba a separar de su padre. Él sabía lo que venía, ¿no? ¿Y qué fue lo que les dijo en Mateo 26:41 a sus discípulos? Velad, llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de aquí tenemos carne, hermanos? Espero que nadie haga, no alce la mano, porque pues, sería un fantasma, ¿no? En esta parte el Señor habla de dos tipos de velar. El Señor, bueno, no son en esta parte, sino en diferentes parábolas y en este mandamiento que dio, son dos tipos de velar. Aquí habla de que estemos atentos, esperando el ataque del diablo, no solo un rondín. Dice, velad, espera el ataque del diablo, te va a venir, estate atento. Yo te voy a avisar cuando venga el ladrón para que tú lo agarres infraganti. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero también hay una parábola, y esta me la habló mucho el Señor cuando estaba en mi ayuno, justo en la parte más difícil del ayuno, y era la parábola de las vírgenes. Y ellas no velaron, ellas no estaban esperando a un bandido, pero ellas no estuvieron atentas, y ese es el segundo tipo de velar. Significa velar para cuidar ser ciudadanos aptos para el reino de los cielos. Cuidar nuestro aceite. Mateo 25:1-13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y otra vez quiero que se imaginen que de repente por azares del destino, o sea del Señor, ustedes están sentados escuchando al Mesías, al creador del universo en su forma humana enfrente de ustedes. O sea, ¿quién sabe qué hicieron? Que son bien suertudos, que les está hablando a ustedes, ¿no? Están ahí entre la multitud, por acá está Pedro, por acá está Bartolomé, por acá está Mateo, y ustedes están ahí, ¿no? Y el Señor se para enfrente de ustedes, ya tiene 32, 33 años y les dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A quién salieron a recibir? Al esposo, imagínense. O sea, no vinieron a recibir al hijo del vecino, no vinieron a recibir al invitado, o al predicador invitado, o al plomero que venía a arreglarles algo, alguien que venía a darles un servicio. Venían a recibir a su esposo. O sea, ¿la relación que tiene una mujer con su esposo será importante? Pues es el que lo diferencia del resto de los demás humanos, nada más. De los hombres, pues. Simplemente eso, ¿no? Entonces, cuando lo estaban esperando, pues esperaban a la persona más importante en el mundo para ellas, ¿no? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. A varios hermanos que les gusta la comida, el aceite no era para cocinar, era para que se mantuviera prendido su lámpara, ¿ok? Era el combustible. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Está mal sentirnos cansados? ¿Está mal desfallecer? Pero aquí está la clave: ser insensato y ser, ¿cómo dice? Ser prudentes. Porque aunque unas cabecearon, estaban seguras de que su aceite iba a durar el tiempo necesario, aunque se tardara el esposo. Y a la medianoche, cuando se supone que nadie... O sea, ¿qué boda es a la medianoche? Empieza temprano, pero no es a la medianoche. Pero las sensatas, las prudentes, estaban preparadas para esperar al esposo cuando fuera necesario. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, imagínense, todavía se quitaban la lagaña y estaban así con el mal aliento y todo: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, o sea, nosotras y ustedes, id más bien a los que venden y compran, y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto no se refiere al rapto, de ay, que Dios te agarre leyendo la Biblia para que se vaya y tu ropa quede dobladita ahí, ¿no? No se refiere a eso. ¿Ustedes creen que era una boda donde, ay, ¿saben qué? Como el novio es bien pobrecito y prefirió comprar su cerdito, su lechón para la comida, pues no le alcanzó para poner luz y todas estaban a oscuro y cada quien tenía que traer su propia velita? ¿Ustedes creen que por eso necesitaban ellos aceite? Ahorita vamos a ver qué significa esto del aceite y por qué es bien importante que lo mantengamos vivo. Mateo 5:16, si me acompañan, por favor. Y vamos a tomar un poquito, algo que mencionaba nuestro hermano Tomasito la semana pasada, acerca de los biofotones y todo. Pero solo lo vamos a mencionar para esta parte. Dice Mateo 5:16, ¿estamos ahí? Aquí sí necesito que usen sus habilidades de esgrima bíblico para que podamos avanzar lo más rápido posible. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí que nos deja entender que toda nuestra vida es ese tiempo donde en esta parábola nos lo hace pensar que es en el mismo día donde las vírgenes estaban esperando al novio. Pero se dan cuenta, no es que ellas fueran impuras, eran vírgenes. La sangre de nuestro Padre nos ha hecho puros. ¿Cuántos de aquí hemos pecado? El que no levante la mano es un pecador mentiroso. No, no es cierto. No soy nadie para juzgarlos. Pero entonces, viéndonos así, pues ya no somos vírgenes para con Él. Sin embargo, Dios con su sangre nos hizo vírgenes otra vez. Pero que eso no nos haga dormirnos, nos haga ser imprudentes. Porque las otras siendo vírgenes, ya el otro las había escogido, el perfecto las había escogido para pasar toda su vida con ellas en su palacio. Pero no estaban y cerró la puerta y les dijo: no las conozco. Vean cómo estando a 1 milímetro, ya sentían medio pie adentro, ya se sentían adentro ellas. ¿Qué pasó con esas vírgenes, hermano? No entraron. Y quiero que entendamos esto de una manera espiritual, porque obviamente pues los hombres pues no queremos sentirnos como vírgenes, ¿no? Es espiritual. Nuestro matrimonio con Dios no tiene que ver, o sea, no podemos entenderlo de manera física como el matrimonio de un hombre y una mujer que tienen contacto. O sea, no se puede entender así, por eso lo tenemos que discernir espiritualmente. Entonces, para los hombres como que es un poquito de, no, pues ¿qué pasó? ¿Yo cómo voy a casar con Jesús? No, pero es para toda la eternidad y es para pasar que nuestro espíritu esté en comunión con el de Él. Filipenses 2:15, por favor. Amén, ¿estamos ahí? Filipenses, antes de Colosenses. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de todas las obras de las que hablaba el pastorcito que no están escritas? Son justo estas obras. Que nosotros resplandezcamos en medio de una generación maligna y perversa, de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Así, ¿alguno de ustedes ha caminado a su casa en la madrugada cuando todo está apagado? ¿Cómo queremos sacar algo del baño y de repente, no, es que si prendo la luz voy a despertar a mi hermano, los que son casados voy a despertar a mi esposo y se quieren agachar y ya se pegaron con el cajón que dejaron abierto? Pero de repente prenden el teléfono y ya, todos sus movimientos de torpes los pasamos a ser perfectos, ¿no?
Dios quiere brillar a través de nosotros, hermanos. Dios quiere cambiar a la humanidad a través de nosotros. Él solo estuvo 3 años, o sea, no, es que padre, ¿cómo crees? Imagínate cómo nada más me vas a dar 33 años, tengo que empezar desde los 5 años predicando, yendo por todos lados y gira, el niño Jesús viene a caminar sobre el agua, vengan todos. 3 años. ¿Cómo es posible que haya llegado a cambiar el mundo tan profundamente? Por nosotros. Pero ahorita van a ver la diferencia entre esos cristianos que voltearon al mundo y la triste realidad que nosotros, como iglesia actual, vivimos. Lucas 12, 35 al 37, por favor. Y en serio, yo cuando estaba ayer preparando la predicación, estaba temblando porque veía cómo la palabra del Señor es tan perfecta que se complementa con tantos autores humanos diferentes, pero que su sentido es exactamente el mismo, que quiere que lo busquemos a Él así de una manera como buscamos el oxígeno, como buscamos comer. Y déjenme decirles, llega un momento en que un puro caldo o agua con sal se nos puede hacer el manjar más delicioso del mundo, se los digo. No es porque sepa, pero se los digo que es. Cuando nosotros busquemos así al Señor, van a ver todas las riquezas, literalmente abre un cofre y nos echa los diamantes así el Señor, se los aseguro. Dice Lucas 12, 35 al 37, ¿estamos ahí? Estén ceñidos vuestros lomos. Y nosotros pensamos que es como Efesios, ¿no? Con la verdad y nuestro casquito y nuestra espadita, como creemos, y pone una imagen ahí de un soldadito con una mano que apenas si podría aguantar la espada ahí todo torpe y así, ¿no? Pero Lucas se va por otro camino. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. A ver, espérate, ¿cómo crees, Lucas? ¿De qué estás hablando? Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Se dan cuenta realmente de esta palabra tan importante que nos está diciendo el Señor? Primero llegó muy romántico nuestro Padre a hablarnos, mira, es que así venía el de las bodas y esto y aquello. Pero ya aquí Lucas nos está diciendo, estamos en una guerra y el Señor nos quiere encontrar preparados. El Señor nos quiere encontrar que cuando Él venga nos encuentre con nuestras lámparas encendidas, que estemos dando luz. ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestras lámparas encendidas, hermanos? ¿Enfrentamos dificultades en la vida? ¿Podríamos enfrentar algún tipo de vientecito que quiera apagar nuestra lámpara? Pero por eso justo esas lámparas tenían su combustible abajo. O sea, salían por un tubito delgado y tenían su combustible abajo para que no cualquier viento lo pudiera apagar. Y obviamente tenías que caminar con tu mano cubriendo para que también no se te apagara la llama. Nosotros, para mantener esa luz prendida, hermanos, tenemos que tener las promesas de Dios en nosotros. Porque eso son lo que nos motiva, es ese combustible, es ese aceite que se mantiene prendido. Los insensatos ni siquiera se meten a buscar la palabra de Dios, por eso su lámpara se apaga de volada. Pero si nosotros somos prudentes, somos esas vírgenes que no solo nos sentimos contentos por ser ya limpios y ser vírgenes para Él, no, sino estamos cuidando nuestro fuego que no se apague. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, una velita está así apartada de las demás? Pues empieza como que... Pero ¿qué tal si juntan varias velitas
El mugre fogatón que después tenemos, ¿no? Cuando ya alguien cumple 80, 90 años, ya se le derritió todo el pastel porque ya tiene un montón de ahí su incendio, ¿no? Y también cuando una vela se está apagando y la acercas a un fuego más grande, ¿qué pasa? Por eso es que ustedes, hermanos, si se apagan, empiezan a enfriar a los de afuera, a los de su alrededor. Porque también igual están al lado de otro hermano que venga débil y que se mantenga solo caliente por ustedes. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad también que tenemos? Pero si nosotros nos mantenemos firmes y nuestra lámpara prendida, tenemos las palabras de Dios viviendo. O sea, dice, mi copa está rebosando. Estamos así con el Señor. Cualquier persona que se acerque a nosotros se va a prender. Y cualquier diablo que se acerque a nosotros se va a quemar. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué pasó con José? Lo vendieron como esclavo, pasaba por penurias, no tenía ni un quinto, ni un clavo, les aseguro que tenía. Pero él tenía su promesa que Dios le dio. Dice Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que... Él los estaba viendo las piedras. Señor, espérate, déjame esquivo una piedra y ahorita me pongo a orar otra vez. ¿Él en qué se enfocaba? En verle los ojos a su amado. Ese es su fuego, hermanos. ¿Quién dijo también palabras así? Nuestro amado, el Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque él quería seguir en comunión con Él. De hecho, él cuando murió, fue porque su Padre le dio la espalda a Él. Fue cuando sintió lo más horrible del mundo. Cuando nosotros se nos apaga nuestra lámpara, hermanos, es igual que si estuviéramos muertos. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando porque no la tenemos todavía, pero es una promesa preciosa que Dios quiere que tengamos en nosotros como aceite para que no se nos apague. Si yo tengo aceite en mí y me lo quito para dárselo a otro, ¿qué va a pasar con los dos aceites? Se nos va a apagar. Por eso es responsabilidad de cada uno llenar nuestras lámparas con estas promesas. ¿Cuántos aquí en la punta de la lengua me podrían dar más promesas? Jesús lloró. Amén, amén, amén. ¿Se dan cuenta? Sin estar como diríamos coloquialmente, al tiro, sin estar, porque pues, al tiro es como que aquí alguien me va a soltar un trancazo, ¿no? Sin darnos cuenta, nosotros estamos cayendo como esas vírgenes insensatas, así muy puras, así muy limpias. Pero nos estamos durmiendo, hermanos, y ahorita van a ver por qué nos estamos durmiendo. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Van a venir tribulaciones, va a venir falta de dinero, va a haber que un hijo se ponga rebelde, que el esposo descuide su relación con Dios o la esposa descuide su relación con Dios. Claro que sí. Que no tenga trabajo, que me ataquen por ser cristiano. Claro que sí. Pero yo ahorita me voy a seguir enfocando en que mi aceite esté lleno. Porque el amado, ¿qué me dice? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente ni siquiera las puedes poner a un lado con la gloria venidera que en tu vida se va a manifestar. Primera de Pedro 1:4, 6 al 7. 4 del 4 al 7. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado su amado, su esposo. Él se les manifestó, pero si ellos, las otras 5 tenían sus lámparas apagadas. Si nosotros los tenemos prendido, vean todas las promesas hermosas.
Pastorcito, ¿podría leerme Apocalipsis 4:5, por favor? Capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Obviamente no es que Dios tenga así diferentes trajes como un superhéroe, ¿no? Pero es obviamente el Espíritu de Dios, pero con características diferentes, así como es Dios nuestro sanador, Dios nuestro proveedor, etcétera. No son dioses diferentes, no somos politeístas, solo servimos a uno, pero tiene características diferentes. Pero se dan cuenta cómo aquí, incluso en Apocalipsis, marcan estas lámparas de cuál era la esencia del aceite, los espíritus de Dios. Dice que cuando estaban reunidos en el aposento alto y estaban todos orando, esperando la venida, en serio, es que ellos, imagínense, habían palpado al Señor. Ellos querían que ya viniera el Señor en su segunda venida, unos 10, 12 días después de que había muerto el Señor Jesucristo. Ellos esperaban que ya bajara, Señor, ya por favor ven. Y estaban ahí orando para que ya el Señor viniera. Y sí vino, y de una mejor manera que la que ellos esperaban. Cuando ellos estaban orando, ¿qué pasó? El Espíritu llegó, inundó toda la habitación y dice, el Espíritu se repartió como lenguas de fuego encima de cada uno de ellos. Entonces, ¿se dan cuenta? Nuestra lámpara es el Espíritu de Dios que nos está ungiendo a nosotros, hermanos. Si nosotros apagamos esa lámpara, no la seguimos dando su aceite, sus promesas de Dios, sus remas, sus mandamientos, ¿a quién contristemos? Dice, no contristéis ¿a quién? Al Espíritu. Porque sabe que cuando nosotros apaguemos esa luz, y van a ver cómo todo va de la mano, todo es perfectamente coherente. Cuando Adán y Eva pecaron por querer ser como Dios, no pecaron porque se les antojó la manzana, ¿no? Como dirían que fue una manzana. No pecaron porque se les antojó la manzana. Ellos comieron la manzana porque según el diablo los iba a hacer iguales a Dios. Y en cuanto ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque la luz que estaba cubriéndolos se fue. Rompieron esa relación que tenían con Dios. Se volvieron insensatos. Y es bien importante que para que nosotros podamos ser sensatos, para que nosotros podamos tener ese fuego de Dios en nosotros, tenemos que conocer a tal ser precioso, magnífico, perfecto, que nos quiere desposar. Si nosotros no lo conocemos, pues ni siquiera nos vamos a sentir atraídos hacia Él. Cuando lo conocemos, entonces nos sentimos indignos de Él y por eso vamos a buscar mantener esa pureza y vamos a buscar tener prendida nuestra lámpara. Voy a ir un poco rápido. Mateo 9:15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Está presente físicamente Jesús con nosotros? Entonces nos corresponde ayunar para seguir en contacto con Él, ¿no? Mateo 22, 2-6. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Imagínense, hermanos, un trabajo que se va a quedar aquí, que es igual al polvo, que es igual al tamo que arrebata el viento, que no tiene sentido, que no nos va a generar nada para la eternidad. ¿Le damos más importancia que las bodas que vamos a tener con el Señor? Preferimos ganar un poquito más de dinero hasta poniendo nuestras convicciones en duda. Porque, Señor, ¿cómo crees? Ahorita no puedo ir a la boda. ¿Cómo crees? ¿Tengo que vender? Imagínense, Señor, tengo que ir a tomar tal clase, tengo que ir a dar clases seculares. ¿Cómo crees que voy a ir a la clase donde me van a enseñar cómo ser como tú? ¿Cómo crees? O sea, Señor, ¿en qué cabeza cabe?
y somos insensatos y nuestras lámparas las dejamos que se empiecen a apagar. Isaías 54:5. Y este es un versículo que me penetra el corazón literalmente así con un clavo, pero también me pone bálsamo al mismo tiempo. 54:5, Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Se dan cuenta que no están hablando con que el borrachito, pero mamá, es que me ama, es que vamos a vivir de amor? El Santo de Israel, el Dios de los ejércitos, tu Redentor, o sea, el que te quitó esa podredumbre y la cubrió con su sangre y se la puso Él para... ¿Se dan cuenta, hermanos, de quién estamos hablando? Isaías 63, 4-5. Nunca más Iglesia UFC, y ustedes pongan su nombre ahí, serán llamados desamparados. Ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsi. No porque seas un nombre así y todos van a llamar Jefsi García, ¿no? No. Jefsi significa mi deleite está en ti. Y tu tierra desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. No un ser humano, no solo porque me trata bien, porque tiene bonitos ojos o bonita sonrisa o lo que sea. El perfecto quiere que lo llamemos amado, que lo conozcamos. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Nos estamos preparando, hermanos? No podemos dejar pasar una sola hora. Esas cosas que nos distraen, que nos divierten de lo correcto, tenemos que quitarlas, hermanos. Obviamente hay tiempo que pasas con la familia que dices, oye, pues es tiempo en familia, ¿no? Pero hay otras cosas, seamos honestos, a las que le dedicamos mucho tiempo, que nos distraen de nuestra preparación. Si nosotros, siendo humanos, pecadores, que la regamos, le ponemos suficiente gasolina a nuestro carro para irnos de vacaciones, ¿por qué no le vamos a poner suficiente aceite a nuestra lámpara para encontrarnos con nuestro amado? Apocalipsis 21:2-7. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén, gloria a Dios. Y obviamente aquí vemos como un Dios que nos quiere tener con cuidado, que nos quiere estar... Porque hermanos, acuérdense que esas cosas que no están escritas, que obviamente después se escribieron en otros libros aparte, e historiadores, hermanos, las ciudades antes ardían con los cuerpos de sus hermanos cristianos, que no conocieron al Jesucristo en persona, pero su corazón sí lo conocía. Dicen, busqué partes de la Biblia y busqué muchos libros, y tanto en historia como en otros escritos antiguos que van como paralelos a la Biblia y todo, que también Andrés fue crucificado.
Y él lo crucificaron con una cruz, pero él dijo, no, pues, ¿cómo crees que voy a morir igual que el Señor? Entonces la pusieron como una X. Y pues lo pusieron así también, ¿no? A Pedro de cabeza, a Natanael dice que lo despellejaron vivo con cuchillos. Y nosotros no podemos ayunar un día. Llegaban hermanos al ayuno del retiro. Alabado sea el Señor, limpiándose las pepitas de la boca. Es que yo quiero que mis hijos te sigan. Señor, no sabes. Y con sus papitas, sus chicharrones. Y no podemos dejar de jugar un videojuego. Y nuestros hermanos se los comían vivos, los leones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios nos está permitiendo, de cierta manera, no pasar por cierta tribulación. Y nos está matando como iglesia. Porque antes no nos conocíamos, pero sabía que tú estabas en el Coliseo porque decidiste no postrarte ante César o no negar a Dios. Y eras mi hermano y te amaba. Pero si entonces ahora soy bautista y el otro es pentecostal y todo, entonces apártate de mí. ¿Cómo creen? ¿Qué nos está pasando? ¿Necesitamos que Dios nos pase por tribulación? Nos ponemos a pelear entre nosotros por ver quién es el que tiene más dinero o el carro más nuevo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo estamos dejando que nuestra lámpara se apague? Dicen que, varios historiadores no dicen si fue Tomás o si fue Andrés, pero ya lo llevaban torturando por una semana, ¿no? Y cuando por fin ya vio que lo iban a matar y todo, sonrió y dijeron sus verdugos, así cansadísimos, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué sonríes? Y él volteó con una sonrisa y les dijo, porque me van a hacer ver ahora sí cara a cara a mi Señor. Para él, como Pablo, la muerte era ganancia. Gloria a Dios. ¿Y cuántos? Ay, no, Dios, por favor, que no me muera joven. Mínimo déjame casarme. Que vaya mínimo a Europa para ver esas iglesias donde donde estuvo Pablo y Asia, donde se bautizó ya en Jerusalén, la Tierra Santa, para ser más piadoso. Padre, por favor, déjame hacer esto y aquello antes de... Imagínense, hermanos o hermanas, que su esposo tiene una aventura con una mujer horrible. Y entonces esta mujer horrible hace una compañía de bebidas y pone su foto en los vasos. Pero como son muy fashion estas bebidas, que ustedes, hermanas, todavía vayan y compren de esa bebida con la foto de esa prostituta ahí. ¿Qué creen que hacemos nosotros? Exactamente lo mismo para con el Señor. Déjenme comentarles que yo el ayuno lo empecé con cierto orgullo, porque dije, me preparé, subí de peso, jamás había estado tan pesado en toda mi vida, y hasta decía mi papá, oye, ya me levanto del carro y siento cómo la presión se me sube, cómo se me nubla la visión, así de que, espérate, ya no puedo estar gordo tanto tiempo, y ya ningún pantalón me quedaba, pero dije, pero todo por mi ayuno, por hacerlo bien y todo, ¿no? Llevaba 30 días y dije, no hombre, pues, oye, qué fácil, ¿no? Porque lo estaba haciendo con mis fuerzas. Pero dijo el diablo, pues mira, Señor, bien fácil, lo dejas que te sirvas, que esté en el ayuno así, pero tócalo a ver si sigue en el ayuno. Ay, mira, Señor, qué fácil. A ver, y me da infección en la garganta y me da infección en el estómago, hermano. Yo estaba en serio doblado. Dice mi papá, jamás te había visto así. Y obviamente pues no podía vomitar porque no tenía nada que vomitar, ¿eh? Pero imagínense sentir esa sensación de que pierden la respiración, de que sus glándulas salivales empiezan como a generar eso para vomitar las 24 horas sin poder dormir. No sabía, hermanos, qué era lo que me dolía. Algo estaba roto dentro de mí, pero no sabía qué era. Jamás en mi vida he sentido un dolor así, jamás he sentido, pierdes el oxígeno, pierdes la noción del tiempo, piensas que ya pasaron
15, 20 horas y solo han pasado 10 minutos. Total que no podía dormir, y eran como las 4 de la mañana. Y en eso llega la pastorcita, ¿no? Conmigo. ¿Cómo vas, hijo? Y yo, bien, mamá. Y estaba así, ¿no? Y me dice, ¿qué te está diciendo el Señor? Muchas cosas. En ese momento, cuando mi cuerpo había estado lo más roto que ha estado en su historia, era cuando el Señor me estaba hablando más. Y Él me dijo, pues, cántame, usa tu voz para cantarme. No pude cantar. Pero así esos sonidos horribles que empezaban a salir, hagan de cuenta, hermanos, que Dios agarró algo dentro de mí, pero de mi orgullo, de mi espíritu, cosas malas que estaban, y dijo, ahorita que estás en este momento es donde yo voy a usar de mi gracia, donde yo voy a... Dice Pablo que Él se va a mostrar cuando estamos, ¿qué? En nuestra debilidad. Entonces, ¿cuántos quisieran que Dios se mostrara en nosotros? Pues es cuando estamos más débiles, cuando nos consideramos lo más incapaces posibles. Y en serio, hermanos, les digo que hubo tantas cosas dentro de mí que fueron como un switch que se rompieron. O sea, que Dios lo prendió. Que cosas que para mí eran difíciles de dejar, que mi mamá me decía, hijo, por favor, deja de hacer esto, haz esto, ponte a hacer... Y que estaba orando, Dios le contestó ahí su... Y hermanos, yo me sentía tan mal, pero al mismo tiempo mi espíritu estaba tan contento que yo no sé cómo, pero pues mis rodillas chocaban entre sí, sentía si me doblaba acá como mi costilla iba a ponchar mi pulmón. O sea, en serio, no pesaba lo que pesé en ese tiempo desde que tenía 16 años, imagínense. Y me tiré al piso y me dijo Dios, imagínate, Nata, qué vergüenza, que para que tú te postres, te tengo que tocar tu cuerpo y no me buscas tan así cuando estás sano. Es que tengo cosas que hacer, es que tengo acá, es que luego, Señor, hay que practicar la música porque no se va a cantar sola. Pero no me buscas de esta manera. No me buscas de esta manera. ¿No te da vergüenza? Yo, Señor, perdóname, ¿no? No seas como esas novias, esas vírgenes insensatas que se les apagó su lámpara. Y obviamente para ver al Señor vemos que estas personas, los discípulos, los demás cristianos, murieron, ¿no? Para poder ver a su Señor y todo. Nosotros no tenemos ahorita que morir. No tenemos que agarrar una estaca y clavárnosla en la cabeza, como Débora con el otro cuate, o cortarnos las venas, o sacarnos el corazón. No tenemos que hacer eso. Solo tenemos que bajar nuestra carne. Tenemos nosotros que ayunar. Tenemos que ser un sacrificio vivo para el Señor. Muchas veces decimos, si el plan de Dios no es como yo lo pensé, entonces me cae gordo Dios. Ya no quiero ir a la iglesia y empiezo a hacer mi voluntad. Ah, Señor, pues es que tus planes, pues ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo que me vas a dejar sin trabajo? Yo así, hermanos, estaba, y llevo 5, casi 6 años sin trabajo y cada día el Señor me ha sustentado. Hacemos cosas que sabemos que están mal porque sentimos que las merecemos o que no son pecado, por decirlo así. Pero sentimos que no es lo correcto, pero es que lo merezco. Me lo merezco. Y bueno, vamos a regresar a la historia del joven. Su familia estaba pues diciendo, vamos a seguir adorando a Dios aunque pues ya sea un delito, ¿no? Un día este joven, después de estar en ayuno para prepararse para predicar a otras personas, fue a hablar a las demás personas acerca de ese amado de su vida y del acto que su amado había hecho por todos. Al caer la noche, fue a su casa
y estaba muy gozoso de contarles a sus padres y hermanos. Acuérdense, si ustedes están casados, de contarle a su esposa e hijos las buenas noticias de que más personas habían creído en su amado. Siempre se iba por callejuelas, recovecos y callejones tratando de evitar a los soldados. A lo lejos se divisaba su casa, pero la luz no estaba prendida. Al acercarse más, vio que la puerta estaba rota en el piso. Lo peor pasó por su mente y se quedó congelado sin poderse mover, justo ahí, en medio de la calle, alumbrado por la luz de la luna, la cual parecía más grande y brillante esta noche que otras. Lentamente comenzó a caminar y con algo de temor puso sus manos donde solía estar el marco de la puerta y ahora solo quedaban pedazos de barro y astillas. Se asomó y no vio a nadie, solo algunos charcos de un líquido oscuro y espeso al lado de la comida que su madre había preparado para él en cuanto llegara a su casa. Mientras observaba todo el terrible escenario, 4 manos se pusieron sobre él, dos sobre su cuello y las otras 2 le agarraron los brazos. Eran 2 soldados romanos que lo habían visto al quedarse parado en medio de la calle. El joven, jalándose y tratándose de zafarse, les exigió que le dijeran dónde estaba su familia. Ellos, con una sonrisa un tanto fingida, le dijeron: hoy tu hermano y tu hermana sirvieron de leña para el fuego en el palacio del emperador. Y mañana tu papá y tu mamá serán comida para los leones. El corazón del joven se sintió desfallecer. No se pudo despedir, no les pudo decir que los amaba. Era muy grande el dolor que sentía, pero era más grande y abrumador las palabras de su amado. Nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Entonces, en medio de todo este caos, él percibió una sensación cálida en su pecho, sabiendo que su familia había dado su vida por esa persona a la que más amaban. Un fuerte golpe en el estómago despertó al joven y unas manos frías lo agarraron por el cabello y empujaron su cara contra los barrotes. La luz lo cegó por unos momentos, mientras él luchaba por abrir los ojos y enfocar qué era lo que estaba delante de él. Percibió un ruido de una multitud que gritaban y reían y olor muy fuerte a descomposición. Pero también muy levemente escuchó unas melodías muy dulces y hermosas que hablaban acerca del amor de su vida, y eso llenó de nuevo su pecho con una calidez indescriptible. Finalmente pudo enfocar su visión. Delante de él yacían sus padres y otros fieles hermanos que, aunque no se conocían en persona, parecía que se conocían de toda la vida, y ellos eran los que cantaban tan bellas melodías. El otro ruido era de la multitud, que por morbo se quedaban a ver el grotesco espectáculo, pero no todas las miradas de la turba demostraban morbo, sino intriga, duda, curiosidad de saber por qué estas personas estaban dispuestas a morir. ¿Qué o quién era esto tan magníficamente asombroso y cautivador que a ellos no les importaba dar sus vidas y todo lo tomaban por basura? ¿Quién era este? Un chirrido ensordecedor hizo que todos voltearan hacia la dirección de tan grande ruido. 2 portones muy grandes de madera, cubiertos de metal, que parecía que pesaban lo de 1000 rocas por cómo hacían temblar el piso al irse moviendo para abrirse, dejaron al descubierto 2 túneles muy oscuros, a los cuales no habían dejado pasar ni el rayo de luz más pequeño. De esos 2 agujeros negros, empezaron a salir ruidos que no eran fáciles de describir. Poco a poco se iban haciendo más claros y resultaron ser gruñidos de leones.
Los leones eran tan salvajes, grandes y hambrientos que parecía que no había cantidad de alimento alguno que los pudiera saciar. El joven estaba hincado, con sus manos atadas a su espalda. El pie de un guardia lo empujaba contra los barrotes y así estaba contemplando tan terrible escenario. En eso su mirada dejó de enfocarse en los ruidos y bestias que salían de los dos agujeros negros y volteó a ver a sus padres. Aunque deshidratado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por más que gritaba hacia sus padres, ellos no lo podían ver ni escuchar. Por el bullicio de la turba, ahogaba los gritos débiles del joven. Los leones emprendieron la cacería y se abalanzaron para comer todo lo que estuviera frente de ellos. Sus padres tenían una sonrisa en su rostro tan hermosa que es imposible de explicar. Gracias. Perdón, se me corrió el rímel. Sus padres tenían una sonrisa en su rostro tan hermosa que es imposible de explicar, pero irradiaba tanta paz que se la pudieron contagiar a su hijo, que los miraba desde lejos, impotente por no poder hacer nada. Un gran león se puso entre él y sus padres y no los volvió a ver. Sus ojos miraban a todos lados tratando de no ver tan sanguinario espectáculo, y al mover su rostro por las gradas, vio a esos que tenían tantas preguntas y que no estaban solo ahí por el morbo. Lo que vio todavía le dio más paz y gozo al ver que la mayoría de ellos o tenían lágrimas en los ojos o miraban al cielo y citaban las palabras, entregando sus vidas a su amado. El dolor estaba ahí. Sin embargo, ver que el amor y el regalo de su amado alcanzaba más y más personas gracias a la vida y sacrificio de sus padres, lo llenaba más de amor por aquel que se había entregado por todos y había dado su vida. Y lo llenaba de fuerza para soportar todo lo que estaba pasando. El soldado seguía presionando con su pie en contra de la reja al joven y solo se limitaba a mover la cabeza en negación sin poder entender nada. El joven tenía varios sentimientos corriendo y rebotando dentro de él. Tenía temor, sí, pero el valor que sentía era mayor. Tenía debilidad también, pero la fuerza en su espíritu era más grande. Tenía incertidumbre, pero estaba ansioso por saber lo que su amado tenía reservado para él en el futuro. Solo le venían las palabras de su muy amado: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El joven en ese momento sintió una paz que sobrepasaba todo lo que su entendimiento humano le decía. Lágrimas empezaron a caer de sus ojos. En eso una voz gritó: Lucius, te necesitamos en la armería. Y el soldado, quitando el pie de su espalda, se fue. El joven se desplomó en el piso, cerró sus ojos y se quedó en comunión plena con su amado. Pasaron varias horas y sintió como de un movimiento rápido lo pusieron sobre sus pies. Sin embargo, no abrió los ojos. Seguía enfocado en hablar con su amado, estar en contacto con él. El soldado romano sacó su espada. Él, aunque tenía los ojos cerrados, pudo escuchar el filo de la misma, cómo rompía contra la cubierta donde estaba guardada y cómo la luz cambiaba de dirección al reflejarse en la hoja de la espada. Cerró sus ojos y un frío profundo lo hizo estremecerse al ponerse sobre su cuello. Y escuchó la voz del soldado romano decir: ¿quién o qué es a lo que más amas? ¿Al emperador o a ese tal Jesús? El joven, sin necesidad de pensarlo mucho, respondió con una expresión en su cara que solo puede salir genuinamente cuando en verdad estás viendo a esa persona tan especial que hace que su corazón latiera más y más fuerte. ¡Mi Jesús!, exclamó con gran voz. En un momento sintió un dolor muy fuerte en el cuello, pero tolerable, y el siguiente segundo no podía respirar, y por más que quería toser no podía. Y ese frío que una vez sintió sobre su cuello, ahora lo sintió dentro del mismo. En un momento sintió que todo su cuerpo hormigueaba, y en ese instante sintió un calor y unos brazos fuertes pero delicados que lo agarraban y lo cargaban del piso. Al abrir sus ojos,
vio la mirada más hermosa y tierna y unos ojos tan llenos de amor que parecía que lo abrazaban. Entonces escuchó la voz más potente que podría romper la montaña más grande por la mitad, pero tan suave que una pluma de un ave se podía posar sobre ella, diciendo: mi amado, bienvenido a casa. Te he lavado y quiero que pases toda la eternidad conmigo. Te vine a preparar tu casa para que donde yo esté también tú estés. Tú eres mi amado, soy tu Jesús. Este joven estaba en tal impacto por la voz del que lo cargaba y sentí el poder que podía crear un universo salir de esas palabras. Cualquier persona se hubiera desintegrado con tal solo escuchar esas palabras. El joven no caía muerto simplemente porque ya no tenía su cuerpo mortal imperfecto. Como pudo, se las arregló para quitar la mirada de ese ser tan perfecto y vio a su familia. Todos estaban en la misma situación que él, sin tener que decir una palabra, ellos con él. El joven supo que ellos acababan de pasar por esa misma experiencia que ojo humano no había visto ni que ninguna palabra humana podía explicar. Por fin estaban con el verdadero amor de su vida. Y hermanos, nosotros no tenemos que enfrentar a los leones ahorita. Pero cuando vemos que nuestros padres están enfrentando deudas y que sonríen y dicen: yo no voy a vituperar a mi Dios pidiendo prestado, a un hijo nos hace amar más al Señor. Cuando un padre ve que te mantienes firme por tus convicciones, sin caer, que prefieres seguir a Dios que seguir el dinero, que las diversiones, que todo, los honras. Cuando un esposo ve que su esposa deja las cosas de que están ahorita en tendencia y busca el amar a su Dios y honrarlo a Él, eso le da valor como hombre. Cuando la esposa ve que el hombre guía sus ojos para lo que es correcto, que levanta a sus hijos en honra, que los enseña a hacer lo bueno sin importar las consecuencias, eso, hermanos, es lo que empieza a hacer que nuestra luz esté prendida. No hagamos, hermanos, que el Señor nos empiece a traer tribulación, aunque si la empieza a traer, bienvenida sea, ¿no es cierto? Pero que nuestra vida no se base en lo que ven nuestros ojos, sino quién está dentro de nosotros. Que ese mismo poder que creó el universo, tomemos mano de él y lo usemos para que esas palabras, esos hechos que nos escribieron, sea porque lo hizo Jorgito Almazán, lo hizo el pastor Mauro, lo hizo Marta Andrea, lo hizo Florecita, lo hizo Ofe. Que cuando lleguemos al cielo nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dice Pablo: ¿qué nosotros no vamos hasta juzgar ángeles? ¿Cuánto más no podemos arreglar las cosas de aquí de la tierra? Aquí tiene mucho sentido lo que dijo Caleb, me parece, o Josué, no me acuerdo. Pero ustedes elijan a quién servir. Si al dinero, a la diversión, a los placeres, a las cosas que nos merecemos, al estatus. Pero yo y mi casa daremos nuestra vida por el Señor. Estamos nosotros en el punto A, hermanos. Y para poder llegar al punto C, ¿por qué punto tenemos que pasar? Para que nosotros podamos morir por el Señor, tenemos que entonces vivir para Él. No podemos decir: sí, Señor, ¿sabes qué? Pues a mí que me coman los leones, pero no quiero dejar un videojuego. Es imposible para llegar al punto C si no llegamos al punto B. Empecemos a quitar de nosotros esas cosas que nos distraen. Y acuérdense, la eternidad va a llegar antes de lo que nosotros lo creamos. Y la eternidad vamos a voltear a ver a este tiempo en la tierra. Imagínense, dice que es como un suspiro, ¿no? La eternidad. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de hace 500,000 suspiros? ¿Qué hicieron hace 500,000 suspiros?
o respiros. Ni nos acordamos qué día cayó, ¿no? Pero imagínense que en vez de respirar oxígeno normal, respiramos veneno. Entonces nos acordaríamos de ese respiro en particular, porque dañaría el resto de nuestra vida o la acabaría. La vida en la tierra es tan pequeña, pero si nosotros hacemos algo comparado con el veneno, va a afectar toda nuestra eternidad. Entonces no dejemos que algo tan pequeño dicte cómo vamos a pasar la eternidad, amén. No necesariamente va a ser el infierno, pero no va a ser reinando con el Señor Jesucristo. Bendito Rey, Padre, mi amado, gracias Señor por tu regalo. Gracias Señor por tu gracia, gracias por limpiarnos, gracias por darnos todo. Lo único que tenemos que hacer es solo entregarnos a ti. Señor, ahorita no está mi papá siendo comido por leones o Pam y Benja puestos en una hoguera. Aunque si tú lo quisieras y yo tuviera que morir también de 35, 33 años, Señor, moriría con una sonrisa. Pero te pido, Señor, que ahorita no solo digamos que vamos a hacer cosas difíciles por ti, sino esas simples, esas que hacemos cada día, que no pensamos en ti, que ahora pensemos en ti, Señor. Que nuestra vida deje de ser un desperdicio de tiempo y que empiece a ser un lugar donde empecemos a hacer tesoros en el cielo. Te pido que pongas tu mano, tu gracia, tu sabiduría para que puedan estas personas que te aman quitar el velo de los ojos como me lo quitaste a mí con este ayuno, Padre. Las cosas que rompiste en mí, que también sean ellos, Padre. Así como con los discípulos, no les quitas tribulación, más bien estate con ellos para que sean firmes durante la tribulación. Que puedan ser más y más como tú. Que esta iglesia, aunque sea una iglesia pequeña, sea una iglesia de cristianos de calidad que estén dispuestos a ir a los leones por su Señor. Que podamos, Señor, que no haya murmuraciones entre nosotros, que haya amor, que pudiéramos dar nuestra vida para que el otro hermano que está a nuestra derecha no pasara por algo que, Señor, que podamos entender lo que tú dices cuando te refieres a nosotros como tu cuerpo, que todos somos uno y que cuando uno se duele todos nos dolimos. Te lo pido y te doy muchas gracias y gracias, Señor, por tu amor. Amén.